Hello, hello, bienvenidos de nueva cuenta a Razonando mi Fe. Hoy vamos a platicar de un pasaje sencillo, chiquito, pero bonito, sustancioso. En videos pasados ya empezamos a platicar de la vida pública de Jesús, de que ya está predicando, de las bienaventuranzas, etc. Pero acuérdense que Jesús es un hombre de palabras y de hechos. Hoy quisiera hablar de un milagro en particular, la curación de la suegra de Pedro. Este milagro es uno de los que está en los 3 evangelios sinópticos. Recordemos, 4 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, son muy similares y por eso los conocemos como sinópticos. Juan va a tener una teología y una estructura muy distinta. Y dentro de los 3 sinópticos hay pasajes o milagros que solo están en uno o en 2. El milagro de la curación de la suegra de Pedro está en los 3. Y no nos va a llevar más de 3 versículos, o sea, verdaderamente es un pasaje muy chiquito. Quien nos va a dar más detalles es Marcos. ¿Te acuerdas de dónde sacó Marcos la información para su evangelio? De Pedro. Marcos fue apóstol de Pedro, entonces muy probablemente Pedro tenía este pasaje muy anclado en su corazón. Por eso vamos a encontrar un poquito más detalle. El más escueto y el más directo y al grano será Mateo. Pero para que no le digan y no le cuenten, vamos a leer los 3. Voy a empezar por Marcos. Cuando salió de la sinagoga se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron de ella. Se acercó y tomándola de la mano la levantó. La fiebre desapareció y ella se puso a servirles. Algo que a mí me llama mucho la atención en Marcos es que es re bueno al chisme. Pasajes que en otros te dicen un leproso. Marcos suele darte más detalles, en especial nombres. Entonces aquí sabemos que iban Simón, Andrés, Santiago y Juan. Ahora vamos a leer la versión de Mateo. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre desapareció. Ella se levantó y se puso a servir. Les dije que era mucho más escueto. Aquí no vemos si había más gente, qué pasó, aquí no intercedieron por ella, simplemente Jesús la vio. Y finalmente el relato en Lucas. Cuando salió de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Entonces se inclinó sobre ella y culminó la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella se levantó al punto y se puso a servirles. Ok, entonces vamos a ir agarrando un poquito de cada uno de los evangelistas para sacar el mayor provecho posible a esta perícopa o a este pasaje. Primero dice que Jesús venía de la sinagoga. Esto nos lo va a decir tanto en Marcos como en Lucas. Y curiosamente, en esos 2 evangelios, el texto anterior está en la sinagoga, hace un milagro, cura un endemoniado. Entonces, fíjense como el estado anímico de los apóstoles, no de Jesús, de los apóstoles. Vienen de escucharlo predicar. Quitémonos la idea que la sinagoga iban para lo que hoy conocemos como la misa. No era un sacrificio. La sinagoga más bien era como su clase de Biblia. Iban, leían los rollos, los meditaban, oraban, pero no era como tal un sacrificio, era más una meditación de la palabra y un grupo de oración. ¿Okay? Y no nada más era que uno llegara a predicar y ya. No. De hecho, en otro pasaje, cuando Jesús va a Nazaret, dice, le dan el rollo de Isaías y él lo lee. Eso que no era rabí, en el sentido estricto de la palabra. Entonces cualquiera leía, cualquiera cotorreaba. Jesús está en la sinagoga con sus apóstoles y seguramente tomó la palabra, seguramente predicó. Y no solo eso, hace un milagro.
Los apóstoles, que ya tenían rato, pero no tanto, estamos todavía al principio del Evangelio, siguiendo a Jesús, cada vez se enamoran más de Él, cada vez se impresionan más con Él. Y ahorita están como en esta emoción de que vienen de escucharlo y de verlo hacer un milagro. Y seguramente, como tú y yo después de misa nos vamos a echar un taco, pues también ellos, después de misa, si la casa de Pedro estaba cerca de la sinagoga, lo más lógico, no lo dice la Biblia, pero nosotros nos lo imaginamos, que Pedro le dijo a Jesús, vente, vámonos a echar taco a mi casa. Y Jesús dice, pero por supuesto, hace hambre. Y llegan a la casa de Simón y de Andrés. Asumimos que viven juntos y que vive su suegra. Ellos eran de un lugar que se llama Betsaida. Es otra ciudad también al borde del mar de Galilea, pero más chiquita. Cafarnaúm era más grande. Se puede suponer que migraron a Cafarnaúm por cuestiones económicas, para poder vender su pescado, para tener más mercado, etc. Y llegan a la casa y dice, la suegra de Simón estaba con mucha fiebre. En ninguno de los 3 pasajes la suegra habla, está callada. ¿Por qué? Tú pudieras pensar, pues a lo mejor estaba inconsciente, pero solo dice que tenía fiebre. No dice estaba agonizando, no, porque en otros pasajes sí está la urgencia de córrele, se está muriendo, ven y cúrala. Acá solo dice que estaba en cama con fiebre. Cuando a ti o a mí nos da fiebre, no te dan ganas de ir por la vida caminando y cantando, ¿verdad? Te quedas en tu camita viendo la tele o menseando en el celular. Pues así estaba la suegra. Ella no pide el milagro. ¿Y está mal o está bien o qué? Pues otros sí dicen, quiero ver, cúrame, la hemorroísa le toca el manto. La suegra no dice nada. Ella está aceptando la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es estar enferma, sobres, me quedo aquí. ¿Ustedes creen, en serio ustedes creen, que Pedro, estando casado, dejando esposa y suegra por ir con Jesús, no le hubiera contado el chisme a su mujer? Claro que sí. Su esposa sabía en qué andaba metido Pedro y sabía quién era Jesús. O sea, ellos sabían, la suegra por supuesto que también lo sabía. Y no dice nada. ¿Cuántas veces nosotros que vamos a misa, que leemos la Biblia, que vemos Razonando mi Fe y nos decimos súper cristianos católicos, a la primera prueba andamos renegando? Es que porque a mí, es que si yo sí te sigo, es que yo te amo tanto. Y cállate. Y mejor medita qué vas a sacar de esto. ¿Qué quiere Dios que trabajes? La paciencia, la confianza, la fe, qué sé yo. La suegra acepta la voluntad de Dios sin decir nada. Tanto en Marcos como en Lucas dice que le hablaron en Jesús en favor de ella. Ya que ella no se va a defender, pues entonces el yerno dice, Jesús, para. La importancia de la oración de intercesión. Qué bonito es sentir esta confianza que le puedes pedir a Dios lo que quieras, porque es un Padre amoroso, porque Él quiere lo mejor para ti, porque quiere tu felicidad. Y en efecto, sentir esa confianza. Jesús mismo nos dice, pidan y se les dará. Pero todavía más bonito, pedir por los demás. No enfrascarnos nada más en mi necesidad, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, sino voltear a ver al prójimo y decir, Jesús, míralo, está batallando, hazle el paro. Así como María, Jesús ya no tiene vino. De esta misma manera, la suegra no dice nada, pero los demás sí. Y vienen de la sinagoga, acaban de ver el milagro. Por eso le dicen, Paro, mira, está enferma, ayúdanos. En Mateo dice que Jesús la ve. Aquí no hay intercesión. Pero la mirada de Jesús, neta, me encantaría, en primer lugar, sentirla así de él como persona, o si no, entrevistar a N cantidad de personas con las que se topó Jesús. Yo soy una persona que se fija mucho en los ojos.
de los demás. Pero más que en los ojos, en las miradas. Puedes tener unos ojos preciosos, pero a lo mejor tener una mirada fría, calculadora, o una mirada tierna, dulce. Me fijo mucho en la mirada. Qué bonita debió haber sido la mirada de Jesús. El sentirte visto y en ese momento amado. Jesús la vio. Jesús te ve. Por más que tú digas que eres uno entre 6,000 millones de personas que hay en el mundo y que pasas desapercibido, para Jesús no. Jesús te ve y te ve a los ojos. Y sin mayor faramaya, sin mayor ruido, sin nada, hace el milagro. La toma, la levanta y queda curada. En otros milagros sí, que agarrará el lodo y se lo pondrá en los ojos. En otros los mandan a bañarse en la piscina. Mil formas. La tempestad calmada, Jesús grita y se calma el mar. O sea, digamos que hay milagros más aparatosos. Este no. De hecho, solo los que están dentro de la casa se dan cuenta. No es como que el pueblo entero haya, ¡ah, no manches, curó a la suegra! O sea, a lo mejor era una infección y ya se le había pasado, ¿verdad? Y esto creo que también es muy interesante, porque puede ser que vayas a un retiro, que tomes un curso, o a alguna hora santa, y sientas bien bonito, y la panza se te vuelva loca de la emoción, y digas, sí, Señor, tú y yo hasta el fin del mundo, y de repente llegas a tu rutina, como que ya no sientes las mismas mariposas. O te enfrascas tanto en tu día a día que te cuesta trabajo ver a Dios en lo sencillo, en el tráfico, en la casa, en el trabajo, con tus hijos, con tus jefes, no sé. Dios no siempre es espectáculo. De hecho, si a mí me preguntas, la mayoría de las veces los milagros que hace Dios en nuestra vida son como este. Nadie se entera, nadie hace gran ruido, Él mismo no hace ruido. Tú mírale. Tú estás metido a lo mejor en un pecado, o en tu rutina, o en tu estrés, no sé. Deja que Dios te tome la mano y te levante. Jesús la toma y la levanta. Dios tiene esa capacidad de sacarte de donde estés. No importa. No importa si es un pecado chiquito, no importa si es un pecado grande. No importa si son cuestionamientos o traumas chiquitos o traumas grandotes. No importa. Jesús te toma de la mano y te saca. Es cosa que te dejes. Y al final termina diciendo, se puso a servirles. Es imposible. Imposible. Y el que te diga lo contrario te está mintiendo. Imposible tener un encuentro profundo y verdadero con Dios y quedarte en las mismas. No se puede. Si eso sucede es porque tu encuentro no fue verdadero o no fue lo suficientemente profundo. Algo, chiquito, lo que sea, algo tiene que cambiar en ti. Algunos tienen un encuentro profundo y se van al seminario, otros se van de misiones a África, otros simplemente deciden ir a misa o rezar al rosario. Algo tiene que cambiar en ti. La suegra de Simón se pone a servirles, queda curada y ahora sí tiene energía, pero no energía para ella, energía para dar. El amor a Dios se demuestra en el amor al prójimo. Si ahora tú te has sentido visto o tocado por Jesús de alguna manera, una bendición, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿La vas a compartir? ¿Lo vas a agradecer? ¿Vas a ayudar? ¿Qué vas a hacer? Y al igual que Jesús, tampoco tienes que acá espectaculares, publicarlo en internet, de que yo hice esto, yo ayudo de tal forma, nada. Querido, que nadie se entere, mejor. Mira a Jesús en el sermón de la montaña, hazlo en secreto, pero hazlo. La suegra de Simón. Primero, acepta la voluntad de Dios. Segundo, es mirada por Dios, es tocada por Jesús, se levanta, acepta este amor, acepta que la voluntad de Dios ya no es que esté enferma, sino que esté sana y ahora hace algo al respecto y se pone a servirles. Y también este milagro es muy bonito porque sin decir mucho se nota que Jesús y Pedro ya eran compas.
porque Pedro tiene la confianza a Jesús de decir, paro con mi sueño. Y Jesús dice, por supuesto que te hago el paro. Ya hay cierto nivel de camaradería. Si bien, como les digo, es de los primeros milagros en la Biblia, no es que ya acá, súper guau, ya haya pasado la transfiguración o caminado sobre las aguas, no ha pasado nada de eso. Pero la relación de Pedro y de Jesús ya va caminando. Y también ya se va sintiendo Santiago y Juan, que están en el grupo selecto VIP, que son los únicos, no es que estén los 12 ahí en el cotorreo, solo están 4. Pedro y Andrés, que eran los dueños de la casa, Santiago y Juan, que eran los compas, y los que estaban para todos lados. Tengamos esa cercanía con Jesús, vayámoslo conociendo cada día más, para tener ese amor, sentir ese apapacho y saber que cualquier cosa que necesitemos, con toda la confianza, se la podemos pedir. Hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Estuviste en Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco. Y recuerda, razona, cree, ama y contacta.